Está la profesora Eulalia, ¿cierto? Entonces yo la invitaría a que nos haga exposición de su trabajo. Bueno, buenos días. Voy a hablarles de un proyecto de investigación que se llama Tierra 2, se llama así por darle continuidad a un proyecto anterior, Tierra 1, pero en realidad es como un fragmento de diría yo, proyecto de vida. Mi proyecto de vida tiene que ver con pensar la relación de los seres vegetales y los seres humanos desde hace muchos años, y eso pues lo he hecho de diferentes maneras. Para este proyecto de investigación yo hice la reflexión, bueno, ¿qué pasa en el ámbito académico respecto a este pensamiento? A esta pregunta mía de cómo nos relacionamos con los seres vegetales, y a través de esa reflexión de los seres vegetales, cómo se establece la relación con el planeta en donde vivimos. Entonces, Tierra 2 es un fragmento muy pequeño, como un capítulo que tiene que ver con el ámbito académico, tiene que ver con una tradición en donde yo he estado metida desde hace 15 años, que es la tradición de la ilustración botánica científica, porque yo me hago la pregunta, para este proyecto en concreto, ¿cuál es la relación entre el arte y la ciencia en el ámbito académico? Pareciera, digamos, yo parto de la hipótesis que esos dos ámbitos, esas dos epistemologías están separadas, tradicionalmente separadas, y me pregunto en dónde se han unido. Según mi experiencia, pues se han unido en la ilustración botánica mediante un servicio de representación que el arte le da a la ciencia. Como dije, llevo 15 años haciendo ilustración botánica científica con fines divulgativos, y eso me ha permitido, digamos, estar siempre en esos ámbitos, en esos espacios de la ciencia, de la botánica concretamente. Entonces yo me planteo para este proyecto, bueno, ¿qué pasa si establecemos otro tipo de vasos comunicantes, que no sea simplemente como el servicio que una le presta a la otra? Y me pregunto también si realmente hay esas conexiones, si son conexiones productivas o son simplemente conexiones de servicio, ¿no? Porque hay una cantidad de arte que trabaja con ciencia, pero muchas veces lo que sucede, lo que he observado que sucede es que los artistas buscan información o métodos o maneras de trabajar de la ciencia para hacer ciertas cosas, o hay veces los científicos piden apoyo representacional a los artistas. Más o menos es lo que he estado indagando de esa relación arte-ciencia. Así que en este proyecto me propongo empezar a hacer otro tipo de vasos comunicantes, ya sea dentro de la universidad, entre esos ámbitos, y y es un propósito que tengo desde hace años, como hacer obras en donde eso sea posible. Entonces, digamos que yo voy acotando como la pregunta concreta. Si quieres, avanza un poco. Esta es una de las ilustraciones que yo hago. Estas las hice para unos libros de divulgación nacional, que son un proyecto que está en todas las bibliotecas públicas del país, en donde hacen una cosa muy interesante, que es mostrar en todas las regiones del país, dividen a Colombia en cinco regiones, mostrar cómo la botánica está en la alimentación, en la música, en la ropa, en los imaginarios de la gente, y en esos libros yo siempre elijo 3 plantas emblemáticas de esa región y las ilustro. Es claramente un ejemplo de relación divulgativa, en donde yo me aproximo a lo que, digamos, la ciencia y la divulgación me pide, y además me monto en una tradición que es igual desde hace, por lo menos de esta manera, 200, 300 años, esa manera de representar. Entonces hay unos códigos, unas técnicas, una manera de hacerlo. Puse esta semilla porque esta semilla fue la que me dio la entrada al Herbario Nacional Colombiano. El herbario es un lugar donde normalmente no entran muchas personas, entran solo personas que hacen investigación, no es un sitio para la docencia, sino solo para la investigación, y es difícil acceder ahí, y yo accedí a través de esta semilla, que es una semilla de un árbol del bosque seco tropical que está en alto riesgo. Avanza un poco, por favor. Por otra parte, pues tengo una relación muy vital con las plantas. Mi taller es un jardín, tengo un vivero, y este momento me parece a mí como de los momentos más potentes, en donde la semilla se despierta, ¿no? Tiene como una fuerza vital adentro que es impresionante, verla romper la tierra, verla romper los cotiledones y empezar a salir.
Bueno, entonces, digamos, lo primero que hice fue como revisar los autores que siempre leo y decidí para este proyecto usar dos autores que me parece que desde el pensamiento, desde la filosofía, han estado también haciendo lo mismo que yo quería para este proyecto, que es establecer vasos comunicantes entre el arte y la ciencia. El primero que busco es, devuélvete por favor, es Emmanuel Cosia. Es un filósofo muy joven, francés, que basa su reflexión en algo que todos sabemos, ¿no? La vida en el planeta empieza por que las plantas son las únicas capaces de establecer conexiones extraterrestres para dar vida a la Tierra. Esa conexión extraterrestre es el Sol, son las únicas que pueden procesar eso y a partir de ellas todo el alimento y toda la vida es posible en el planeta. A pesar que sabemos eso, según una tradición antropocéntrica, digamos fortalecida en Darwin, las plantas, a pesar de que sabemos eso, las plantas están abajo en nuestra pirámide de la taxonomía y del conocimiento de la vida. Y Emmanuel Cosia hace un reclamo muy bello, dice como, si sabemos esto, ¿por qué no están? ¿Por qué no son los dioses? ¿Por qué no son las primeras? Hace como un reclamo poético y le pide a Hesiodo como invertir la cosmogonía y reconocer en las plantas pues el origen de la vida, ¿no? Lo hace todo dentro de un lenguaje de la filosofía y da muchos argumentos todo el tiempo para invertir esta lógica y reconocer el lugar de las plantas en los procesos de la vida en el planeta. Si quieres avanza. El otro autor que uso es Simondon con su libro de la individuación, porque Simondon hace una observación, no la hace directamente sobre la taxonomía ni sobre la ciencia, no es algo que él le interese como señalar, pero es algo que está señalando todo el tiempo, ¿no? Entonces Simondon se pregunta todo el tiempo por la individuación de los seres vivos y se pregunta, o se hace la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el ser vivo si todo el tiempo está cambiando? Cuando uno se acerca al Herbario Nacional, me devuelvo. Un ser vivo, ¿cuál es el ser vivo? ¿No? Está todo el tiempo en desarrollo, todo el tiempo en cambio, todo el tiempo en simbiosis. Cada vez es más claro que, por ejemplo, tenemos no sé cuántos organismos en nuestro intestino, que dependemos de las bacterias, que los virus son los que establecen vasos comunicantes. Cada vez está más claro que la simbiosis es el método de la evolución. Entonces el individuo es una cosa muy extraña en la vida. Hay como una conexión clarísima. Para que la vida sea posible, el individuo tiene que cambiar, tiene que variar, tiene que relacionarse, tiene que estar en simbiosis. Simondon se hace la pregunta filosófica sobre eso, sobre el individuo, y luego yo con esas lecturas que estaba haciendo, pues voy al Herbario Nacional, y es como una tradición muy larga, y hay mucha energía puesta en la ciencia en clasificar, ¿no? La mayoría de los botánicos, o muchos de los botánicos y los científicos están todo el tiempo ocupándose en clasificar las plantas. Mientras yo estaba haciendo estas lecturas, me propuse ir como todas las semanas al Herbario Nacional a dibujar. Ábrete un archivo que se llama Registro Fotográfico de Dibujos. Está. Me propuse ir todas las semanas a dibujar al Herbario Nacional, un dibujo técnico, todavía no es ilustración botánica porque eso ya requiere acuarela y otra temporalidad, pero me dediqué a dibujar semillas y observar lo que pasaba en el herbario. El director del herbario me preguntó cómo que era lo que estaba investigando y de alguna manera sentía que los estaba investigando a ellos, los estaba observando a ellos. Porque me preguntó qué plantas quieres, qué plantas vas a necesitar, qué familia, ¿no? Como en la lógica que investigan los científicos ahí. Y para mí era increíblemente importante estar ahí y observarlos a ellos, porque hay mucha energía todo el tiempo en llevar plantas nuevas, clasificarlas, disecarlas, dejarlas quietas, ¿no? Que es como todo lo contrario a lo que propone Simondon, o a lo que observa Simondon y a lo que todos sabemos, que la vida cambia. Uno mismo se ve al espejo 10 años después y es otra persona. Entonces, ¿cuál es el individuo? El Herbario Nacional y la taxonomía en general se ocupa de clasificar las especies, el individuo adulto fragmentado, que es lo que pasa en el Herbario Nacional. Y curiosamente, en el Herbario Nacional hay un archivo que es el archivo de la carpoteca, que es el archivo de las semillas. De todo el Herbario Nacional, el único lugar en donde hay un individuo completo son las semillas, la carpoteca.
y es como los lugares más olvidados. De hecho, yo encontré como un anaquel lleno de semillas sin clasificar. Y, no sé, al final de la investigación, el director del herbario, muy contento, me dice, ya las terminamos de clasificar todas, y ya las habían puesto como en los cajones en las familias. Entonces, es curioso porque las semillas están tienen una manera de estar vivas que se llama latencia. Y ellas están vivas, son seres vivos, están vivos ahí dentro de la semilla, porque en el momento en que se den las condiciones de luz, de agua, de territorio, pueden abrirse, ¿no? Por eso tenía esa imagen anterior de esa semilla que hoy está esperando su momento para desplegarse, para abrirse, para empezar a vivir. Y un lugar que estudie la vida, pues en realidad se dedica a fragmentar plantas, a disecarlas, a dejarlas quietas y hacer la clasificación a partir de la quietud. Entonces, la otra reflexión que tenía todo el tiempo era la reflexión de Simondon, acerca del individuo y cómo esa comprensión quieta del individuo afecta toda la comprensión de la ciencia y de la vida, ¿no? Toda la hipótesis que yo estaba mirando aquí abajo y creo que es así, que la separación entre las epistemologías del arte y la ciencia es uno de los elementos que constituye la crisis ecológica. Entonces, bueno, me puse a hacer un dibujo técnico. Esto es una isonometría que luego me sirve, son como planos que me sirven para hacer esculturas. Si quieres avanza, me propuse hacerlas todas en la misma escala, en ese mismo archivo. Y también mientras estaba haciendo estos dibujos, estaba leyendo un puro libro divulgativo que se llama Vida y obra de granos y semillas. Este libro explica todas las estrategias de movilidad de las semillas. Y entonces yo pensaba como biológicamente, genéticamente, una semilla tiene toda la información que debe tener para constituir un ser vivo. Además se mueve, además tiene estrategias, además hace simbiosis, hay veces con el agua, hay veces con el viento, hay veces con animales, hay veces con artistas. Yo siento que muchas veces me usan a mí de simbionte y yo las ayudo a repartir. Entonces, más o menos estoy poniendo como el plano de mis preguntas y el plano de las lecturas y el plano de mis acciones en el Herbario Nacional. En ese momento, ya se acabó este archivo. Entonces, si quieres, abre el video, pero ponlo en pausa. En este momento, ponlo en pausa, por favor. En este momento, pues era el año Francia-Colombia, el mismo evento, no era el mismo evento de Open Art, bueno, era el año Francia-Colombia, y entonces me invitaron a hacer una residencia corta aquí en Colombia y una residencia corta en Francia. Yo tenía todas estas preguntas y estos dibujos en mi cabeza, y la residencia aquí en Colombia era en el río Huachaca. Es uno de esos ríos cortos, muy cristalinos, que baja de la sierra, y la primera acción fue como recorrer el río de abajo hacia arriba. Empecé abajo, no sé si recuerdan estos ríos cuando llegan al mar, hacen como un giro y todo el tiempo están cambiando y hacen dunas, y en esas dunas que se crean donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, son como unos filtros que van recogiendo todas las semillas y todos los palos y toda la materia vegetal que viene de la selva. Yo estuve ahí, en esas dunas, y empecé a recoger lo que encontraba, y pues claro, como estaba pensando en semillas, recogí muchas semillas, y luego me fui a buscar. Lo que más recogí es una semilla que seguramente todos han visto, que se llama como ojo de buey, que es como una semilla así grande, café. Entonces la observé, me di cuenta que es una semilla que su estrategia de movilidad es el agua, porque sabe flotar en una posición precisa que le permite caer en un sitio y empezar a germinar. Y empecé a buscar la planta de esa semilla río arriba. La encontré, es una gran enredadera, es una cosa gigante, monumental, con unas vainas como de 1 metro de grande, que bota las semillas, y bota hartísimas, ¿no? La estrategia de las plantas es inversa a la de los mamíferos, que es producir muchísimos hijos y ver cuál de ellos pega en algún lugar. Entonces yo recogí esas semillas y las subí río arriba, encontré la planta y recogí esas semillas y muchas otras, y empecé a hacer el ejercicio de la colección y de la clasificación, que es lo que es un herbario. Y me preguntaba, ¿para qué esto?
esto para qué se coleccionan semillas. Y en esa investigación, las investigaciones en arte siento yo que son unos procesos muy vitales. Hablaba con el campesino que trabajaba ahí y un día me contó cómo era su proceso de siembra, y hizo el gesto que uno siempre reconoce, que es tirar las semillas cuando se va caminando, gesto que supongo yo que se va perdiendo y se va reemplazando por máquinas. Y yo veía mi gran colección de semillas y decidí devolverlas al río. Sembrar el río se llama esta acción, que siento yo que es como el proceso la obra con la que se cierra todo este pensamiento. No necesariamente esta obra traduce, ni explica, ni ilustra el pensamiento, sino es una de las manifestaciones de eso que yo estaba pensando, ¿no? La otra manifestación son esos dibujos, que siento yo que es una primera etapa de algo más largo, y la otra manifestación es un texto que es el informe final del proyecto, el informe académico, en donde hago como un diálogo con Emanuel Cosia, con Simón Don y con lo que aprendí de semillas, digamos. Son productos diferentes, uno no explica al otro, es como una asociación, y siento que es como uno investiga y como uno trabaja en artes. Este es el video, se llama Sembrar el río, y siento yo que ahorita que estaba viendo el video de Miller Lagos, siento yo que hay algo parecido, algo común en esos dos procesos, y es como hemos entendido, o hay una comprensión de la relación del humano con los seres vivos del planeta y con el planeta, de superioridad y de dominio y de distancia. Y siento yo que hay algunas acciones en donde reconocemos que somos parte de lo mismo. Entonces aquí yo hago un gesto de la cultura, que es sembrar semillas, pero en simbiosis con el río y repitiendo los procesos de la naturaleza, un poco señalando que no hay necesidad de hacer esa división tan marcada. Y ya para concluir la idea y dejarlos con el video, pues esta reflexión, incluso en el proyecto lo digo, es como un primer paso o un paso en este camino que siento yo que estoy haciendo en la universidad, que es la relación entre arte y ciencia, ya que estoy en este contexto académico ahora. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Al tiempo que sucedía esto, sucedía una meta y hay unas reflexiones y unos textos, y yo todo el tiempo estoy tratando en la universidad de hacer esos vasos comunicantes, porque me parecen importantes, porque me parece que si hay una separación y que no tiene sentido tener esa separación tan grande. Bueno, los dejo con el video.